es bimolecular, ¿no es cierto? Eso significa que tanto el sustrato como el nucleófilo tienen, la velocidad depende de ambos. No hay rearreglos de carbocationes porque no se produce, ¿no es cierto?, carbocationes durante el proceso. Tiene una configuración invertida en relación al reactivo, ¿no es cierto? Está dado vuelta, podríamos decir. Y son mucho más reactivos los sustratos que están menos impedidos estéricamente y por lo tanto los que tienen menos sustituciones. Metilo es lo más reactivo, después primario, secundario, terciario. En la SN1 el mecanismo es a través de un carbocatión, ¿no es cierto? Su paso determinante es unimolecular porque el primer paso, que es el determinante, solo depende de la formación del carbocatión, no depende del nucleófilo. Los rearreglos de carbocationes se pueden producir precisamente porque se forman carbocationes. Los productos tienen tanto la forma invertida como la forma retenida, es decir, ambas configuraciones posibles se dan y tiende a generarse una mezcla racémica. ¿Okay? Y tenemos, ¿no es cierto?, un orden de reactividad que es el contrario de la SN2. Tenemos, mientras mejores carbocationes se producen, es decir, mientras más sustituciones hay, tenemos terciario, secundario, primario, y el metílico es el menos estable. ¿Okay? Entonces, en términos de cómo es lo que uno esperaría que fuese un cierto mecanismo dependiendo del sustrato, los haluros de alquilo primario y metílicos reaccionan solamente por la SN2 porque son los que tienen la menor cantidad de sustituciones por un lado, los hace muy reactivos a la SN2 y muy poco reactivos para la SN1 porque los carbocationes de esos sustratos son muy inestables. Los sustratos arílicos, haluros alíricos y vinílicos no reaccionan ni SN1 ni SN2. Recordemos, ¿no es cierto?, que nos referimos a los anillos aromáticos y a los dobles enlaces, los carbonos ¿no es cierto?, que forman esos grupos, o sea, carbonos sp2, ¿no es cierto? No son digamos, electrófilos, ¿ya? Entonces no pueden ser atacados por un nucleófilo. Tenemos los haluros de alquilo secundarios, están entre la SN1 y la SN2, están a medio camino, pueden reaccionar tanto por un lado como por el otro, va a depender un poco de otras condiciones. Eso mismo pasa también para los primarios y secundarios bencílicos y alílicos, porque aunque sean primarios, tienden a tener la posibilidad de reaccionar porque tienen carbocationes estabilizados, ¿no es cierto?, por resonancia. Los haluros de alquilo terciario son solamente SN1 porque tienen demasiadas sustituciones y eso estabiliza los carbocationes para una SN1, pero desestabiliza la reacción en la SN2 por impedimento estérico. Y algo parecido sucede con los terciarios alílicos y bencílicos. Profe, Dígame. ¿qué eran los compuestos alílicos y bilíricos? Lo podemos ver un poquito más atrás. Los alílicos son aquellos que tienen un doble enlace, ¿ya? O sea, pero el carbono donde se va a producir la sustitución está al lado del doble enlace, no en el doble enlace, ¿ya? Ahí la diferencia. Alílico sería eso, y vinílicos es cuando estamos hablando de un haluro donde el haluro está directamente unido al carbono sp2. Esos no reaccionan, ni los vinílicos ni sus versiones aromáticas, que serían los arílicos. Los que sí reaccionan son los bencílicos. De nuevo, el haluro está unido directamente, está unido sobre un carbono que está unido a un doble enlace, ¿ya? Hay una diferencia de carbono ahí. Y lo mismo para los alílicos, ¿okay? Esas son las distinciones, ¿okay? Ahora, el nombre es irrelevante, digamos. Lo importante es que ustedes sepan de que sobre un carbono sp2 no se va a dar una sustitución nucleofílica, ni aromática, ni en un sistema aromático, ni en un doble enlace aislado. ¿Okay?
Entonces, obviamente en algunos casos va a haber una competición entre la SN1 y la SN2. Ya vimos algunos casos en donde sobre todo los secundarios, ¿no es cierto?, tienden a tener, digamos, el paso permitido por ambos mecanismos. ¿Okay? Entonces, en algunos casos se va a dar más un mecanismo que en otros, y eso va a estar relacionado con otras condiciones experimentales. ¿Okay? Una de las condiciones experimentales que uno puede modificar para empujar a que la reacción se dé más por un mecanismo que por otro es la concentración de los reactivos. ¿Okay? Si ustedes aumentan la concentración de un reactivo que es parte del paso determinante de la velocidad, eso va a aumentar la velocidad de la reacción. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Porque precisamente la ley de velocidad es una proporcionalidad entre la velocidad y las concentraciones de los reactivos. Entonces, por ejemplo, para una SN1, la ley de velocidad es una constante por la concentración del sustrato, del aluro al kilo. Pero para una SN2 es una constante por la concentración del aluro al kilo, pero también por la concentración del nucleófilo. Esta diferencia se puede explotar para aumentar selectivamente la velocidad de uno de los dos mecanismos. Entonces, por ejemplo, si yo aumento la concentración del aluro al kilo, voy a aumentar tanto la velocidad para la SN1 como para la SN2. Pero si yo, por otro lado, aumento la concentración solo del nucleófilo, voy a aumentar la velocidad por la cual se va a dar la SN2, pero no voy a aumentar la velocidad de la SN1. Y por lo tanto voy a estar dando preferencia a la reacción de la SN2. ¿Okay? Entonces, como resumen, dice ahí, una reacción SN2 es favorecida por una alta concentración de un nucleófilo fuerte, mientras que una reacción SN1 es favorecida por una baja concentración de un nucleófilo débil. La presencia del nucleófilo en la ley de velocidad de la SN2 también hace que un nucleófilo que sea más reactivo, o sea, un mejor nucleófilo, también va a aumentar la velocidad. ¿Ok? Y ahí lo que cambia es la K, digamos, la constante, porque la constante es para un reactivo o para un tipo de reactivo, digamos. ¿Okay? Entonces, cuando yo cambio, por ejemplo, de agua a OH, yo estoy cambiando el reactivo, la K cambia y se hace más rápida para un nucleófilo más fuerte que para un nucleófilo más débil. ¿Okay? Con el disolvente, nosotros también podemos hacer algunos cambios. Los disolventes que tienen la capacidad de estabilizar cargas tienden a mejorar a disminuir la energía de los estados de transición que tienen carga, por ejemplo, ¿okay? O de los intermediarios que tienen carga. En el caso de la SN1, nosotros vamos a tener la formación de un carbocatión. Por lo tanto, si yo puedo estabilizar un carbocatión, necesariamente voy también a mejorar la velocidad de esa reacción, porque lo que estoy haciendo es disminuir la energía de la punta del cerro, porque recuerden que según el postulado de Hammond, tanto la punta del cerro, al estar más cerca energéticamente del intermediario, entonces tiende a ser físicamente parecido. Entonces, ambas están relacionadas estructuralmente, y si yo estabilizo a las formas cargadas, entonces voy a estar estabilizando al intermediario, ¿no es cierto?, al valle intermedio de los pasos, y también voy a estar estabilizando al estado de transición. Si estabilizo el estado de transición, disminuyo la energía del estado de transición, lo que estoy haciendo es aumentar la velocidad de la reacción, porque recuerden que la velocidad de la reacción
está dada precisamente por la altura del estado de transición, la energía del estado de transición. Entonces, estabilizar una carga, por ejemplo, o desestabilizar, dependiendo del efecto que yo busque, va a generar diferencias en la velocidad de los distintos, digamos, de las distintas reacciones, o sea, de los distintos mecanismos. Y por eso y esto no es solamente para esta reacción, sino que para cualquier reacción, va a ser muy común de que ustedes vean diferencias importantes en reactividad, en velocidad de reacción, en que también les sale la reacción cuando la hacen en distintos disolventes, porque distintos disolventes van a interactuar de forma diferente con los reactivos y por lo tanto las energías ¿no es cierto?, de nuestras curvas de energía van a cambiar precisamente porque el disolvente estabiliza algunas cosas o desestabiliza otras. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son los disolventes que nos podrían servir para una SN1, por ejemplo? Podrían ser disolventes que sean polares, ¿no es cierto? Lo más polares posible, ojalá próticos, puede ser, pero normalmente los próticos son también nucleófilos, pero puedo hacer la gracia de utilizar como disolvente al nucleófilo. Por ejemplo, si voy a hacer una SN1 en donde tengo que meter 1H, pero no coloco 1H porque si coloco 1H estoy favoreciendo la SN2, entonces coloco agua y utilizo agua como disolvente. Al hacer eso, entonces favorezco favorezco por un lado la SN1 porque estoy colocando un nucleófilo de baja nucleofilia, ¿no es cierto? Un nucleófilo débil. Y además le estoy colocando un disolvente polar prótico que mejora la estabilidad del carbocatión y por lo tanto estoy mejorando toda la parte de SN1 y no la SN2. ¿Okay? Entonces, lo que ustedes ven ahí en esa tabla son las constantes dieléctricas que son hasta cierto punto una medida de la polaridad. ¿Okay? Entonces, disolventes más polares tienen constantes dieléctricas mayores. Aquí ustedes pueden ver varios ejemplos. Algunos son próticos, significa que tienen capacidad digamos, de entregar un protón o de captarlo. Y hay disolventes que son apróticos, como aparece acá, que también pueden ser relativamente polares. Por ejemplo, el acetonitrilo es un disolvente que se puede utilizar cuando no se pueden utilizar alcoholes, por ejemplo. Es una variante importante. Pero hay otros también. ¿Okay? Entonces, lo que les decía, aumentar la polaridad puede mejorar la velocidad o cambiar la velocidad de una reacción dependiendo de si estabilizo o desestabilizo el estado de transición. ¿Okay? Entonces, si el estado de transición yo digamos, es cargado y yo le coloco un disolvente que es polar, entonces estabilizo, disminuyo la energía, disminuyo la energía del estado de transición y por lo tanto hago que la velocidad sea más rápida. ¿Okay? Entonces, aquí ustedes pueden ver cuál, ¿no es cierto?, es el efecto de el paso determinante de la reacción en una SN1, que es la formación del carbocatión, con diferentes disolventes. Entonces, cuando yo utilizo como disolvente el agua directamente, ¿no es cierto?, voy a obtener 1200 veces, va a ser 1200 veces más rápido que hacerlo, por ejemplo, en 100% etanol. El etanol es un disolvente polar, ¿no es cierto? Pero el agua es más polar que el etanol y por lo tanto va a aumentar muchísimo la capacidad que tiene el carbocatión de estabilizarse en ese medio, ¿cierto? Y como en la SN1 es tan crítica la estabilidad del carbocatión, esa diferencia de estabilidad hace que la reacción sea bastante más rápida. ¿Okay? Entonces, en términos generales dice, en general, un haluro de alquilo reaccionará preferentemente mediante un mecanismo SN2. Recuerden, SN2 es no carbocatión. Cuando exista una alta concentración de un nucleófilo
fuertemente cargado negativamente, ¿no es cierto? Un nucleófilo fuerte en un disolvente que sea polar, pero aprótico, o sea, que estabilice al nucleófilo, eso es bueno, mientras que se preferirá un mecanismo SN1, es decir, uno en donde se forma un carbocatión, cuando exista un nucleófilo débil, ¿no es cierto? Porque así no mejoro la velocidad de la SN2, y neutro en un disolvente prótico. ¿Okay? El disolvente prótico va a mejorar la estabilidad del carbocatión y va a hacer que la reacción sea, ¿no es cierto?, más rápida a través de una SN1. Entonces vamos a ver algunos ejemplos después de cuáles son esas, de cómo uno, viendo las condiciones de la reacción, puede rápidamente decir, ah, esto va a andar por una SN1 o no, esto va a andar por una SN2, en base a la estructura del sustrato, el tipo de nucleófilo y el disolvente que se está utilizando. ¿Okay? Entonces, aquí hay algunos ejemplos. Dice, entregue el producto de reacción del bromuro de metilo en cada uno con cada uno de los siguientes nucleófilos. ¿Okay? Esto es relativamente simple. Entonces, yo tengo el bromuro de metilo, ¿no es cierto? El bromuro de metilo es CH3OH, y ese, ¿no es cierto?, bromuro de metilo va a reaccionar con alguno de esos nucleófilos que están ahí. ¿Okay? Aquí no estamos hablando de un mecanismo en específico, pero nosotros sabemos que los saluros de alquilo primarios o metílicos, como en este caso, son... pero le puse... de nuevo. Es bromuro. ¿Ya? Entonces, los bromuros de alquilo metílico son mucho más reactivos, ¿no es cierto?, que para la SN2 que para la SN1. Entonces, en todos los casos, lo que va a suceder es que el nucleófilo, ¿no es cierto? Vamos a colocar aquí, el nucleófilo va a reaccionar atacando al carbono y sacando al bromo de la reacción, y eso va a generar, ¿no es cierto?, que se produzca el producto de sustitución, que va a ser el nucleófilo. ¿Okay? En algunos casos el nucleófilo va a estar cargado, que en las típicas SN2, por ejemplo, el OH, el NH2, el HS-, el CH3O-, etc. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en esos casos, por ejemplo, ustedes van a tener, digamos que, por ejemplo, el OH. Si reemplazamos el nucleófilo por el OH, entonces el producto tendría que ser CH3OH. ¿Okay? Ahora, si es NH2, entonces el producto es CH3NH2. ¿Okay? Lo mismo pasa para el HS. CH3, ¿no es cierto?, SH. Considerar que la carga negativa está en el átomo de azufre, ¿no es cierto? La carga negativa en el nitrógeno, en el amiduro. Y lo mismo pasa también para el CH3O-. ¿Ya? Entonces, si yo tengo el CH3, el nucleófilo es el O, y voy a tener el otro CH3, que es el del nucleófilo. Y voy a tener el éter dimetílico. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando tenemos compuestos nucleófilos que no son cargados? Ahí siempre se va a producir, la idea es exactamente la misma, pero la diferencia es que se va a dar una segunda parte de la reacción que va a ser ácido-base, en donde el hidrógeno de más de ese nucleófilo se va a ir. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si utilizamos el SH2, ¿no es cierto?, el átomo nucleofílico va a ser el azufre. Entonces yo voy a tener CH3 en una primera instancia,
se va a producir un enlace entre el azufre y voy a tener los dos hidrógenos originales del azufre, pero como el azufre era neutro, entonces ahora tiene una carga positiva. Lo que sucede, ¿no es cierto? Si lo veo ahora, ahora en una forma, digamos, más estructural, yo tengo eso. Entonces lo que tiene que suceder ahora es que el azufre recupere un par de esos electrones del hidrógeno, liberando un hidrógeno y produciendo el producto final, que es el mismo producto que se produce cuando utilizo ese nucleófilo. ¿Okay? Entonces, el efecto, digamos, es el mismo, pero requiere de una reacción ácido-base secundaria a la reacción. ¿Okay? Entonces, hacerlo reaccionar con el H2S o con el HS- es exactamente lo mismo. ¿Okay? Ahora, ¿dónde está la diferencia? Si yo estoy utilizando el HS-, estoy utilizando la base conjugada del H2S, del ácido sulfídrico. ¿Ya? Entonces, esa base conjugada es un mejor nucleófilo que el ácido sulfídrico. Y al ser un mejor nucleófilo y ser digamos, un nucleófilo cargado, muy probablemente la reacción va a tender a ser mucho más predominante en la sustitución SN2. Como además tenemos el bromuro de metilo como sustrato, que reacciona preferente por una SN2, entonces esa reacción sí o sí va a ser SN2. Le va a costar muchísimo más que la reacción sea con la H2S, porque ese compuesto va a ser un mal nucleófilo y el sustrato no es o no va a reaccionar a través de una SN1, así que la reacción va a andar súper, súper lenta si es que reacciona. ¿Okay? La misma idea con la metilamina que está al final, ¿no es cierto? Si ustedes tienen la metilamina, el producto original, ¿no es cierto?, va a ser el nitrógeno con los dos hidrógenos. Tengo con los dos hidrógenos y el otro metilo que tenía, con la carga positiva. Nuevamente tiene que recuperar electrones el nitrógeno para que el producto final, ¿no es cierto?, sea, lo voy a colocar solo con los palitos, tenga un solo hidrógeno. ¿Ya? Y hay una reacción ácido-base. ¿Vale? ¿Dudas hasta ahora? ¿No? Ok, entonces, después dice, ¿cuál de los nucleófilos podría reaccionar con el bromuro de butilo para preparar los siguientes compuestos? Entonces, si llevamos la pregunta a un tema gráfico, digamos, químico gráfico, la pregunta es, yo tengo bromuro de butilo, ¿no es cierto? Que sería CH3, lo voy a colocar así porque los otros también están así. CH3, CH2, CH2, CH2Br, ¿no es cierto? Ese sería el compuesto original, que reacciona con un nucleófilo que no conozco y que se convierte en alguno, ¿no es cierto?, de estos compuestos que está aquí en la lista. Entonces, por ejemplo, ¿con quién tendría que reaccionar el bromuro de butilo para generar el compuesto A, que es el butanol? Entonces, si yo miro, lo que sucedió es que el bromuro se reemplazó por el OH. Entonces, necesariamente, el nucleófilo que tiene que reaccionar tiene que ser el OH o algo que también genere un OH, que podría ser el agua. Ahora, como el sustrato es primario, la lógica es que reaccione a través de una SN2 y por lo tanto la lógica también sería utilizar un nucleófilo fuerte, que sería la base conjugada, o sea, directamente el OH-. ¿Ya? Entonces, siguiendo esa misma lógica, tratar de utilizar la base conjugada en todos los casos, podemos ir viendo quién es el que se reemplaza. O CH3, entonces el nucleófilo tendría que ser el CH3 o menos.
SH tendría que ser SH menos. S, CH2, CH3 tendría que ser el S menos CH2, CH3. Aquí tendría que ser el NH, CH3 menos. Acá, vamos a ir marcando ahí. Acá es el CN y por lo tanto el nucleófilo tendría que ser CN menos. Ese es el cianuro, ¿ya? Luego tenemos aquí 3 carbonos y tenemos esto que está acá. Entonces, si le coloco una carga negativa, eso tendría que ser O menos carbonilo CH3. O sea, ese es el acetato, que es la base conjugada del ácido acético. Y aquí tenemos esto que está aquí, donde la base conjugada tendría, o sea, digamos el nucleófilo, tendría que ser, lo voy a escribir al revés aquí, tendría que ser esto, carbono, triple enlace carbono, negativo. ¿Okay? Ahora, cada uno de esos nucleófilos, uno no los compra así. O sea, uno no puede ir a buscar y decir, deme un frasquito de CN-, ¿ya? El CN- no anda solo. ¿Ya? Entonces, cuando uno dice cianuro, en realidad el reactivo, el que uno tendría que utilizar, tendría que ser la sal. ¿Okay? Entonces, como es un anión, entonces tengo que colocarle un catión para que me dé una sal. Entonces, lo que uno tendría que utilizar es el cianuro de sodio, por ejemplo, ¿ya? Que es a lo que comúnmente la gente le llama cianuro. ¿Ya? Ahora, el cianuro de sodio, la sal, uno puede trabajar perfectamente bien con ella. No es, o sea, obviamente es peligrosa. Todos saben que el cianuro es muy tóxico y mata en segundos, ¿ya? Entonces es muy, muy complicado. Pero mientras esté en la forma de sal, es muy seguro de utilizar. ¿Okay? ¿Cuándo la cosa se pone complicada? Cuando el cianuro capta un protón. ¿Ya? Cuando el cianuro genera ácido cianhídrico, genera HCN, y el HCN es un gas. Entonces, si ustedes en su reacción por error le agregan ácido a una solución que tiene cianuro, va a burbujear. Y ese burbujeo es tóxico y los va a matar. ¿Okay? Entonces, siempre que ustedes trabajan con cianuro, tienen que tener mucho cuidado de, obviamente, hacerlo en campana, etcétera, etcétera, pero siempre siempre manteniéndolo en una acidez muy baja. ¿Okay? Entonces, todas estas reacciones se hacen en un medio bastante básico y ojalá tamponado para asegurarse de que eso no vaya a haber un aumento de la acidez que permita que se genere ácido cianhídrico. ¿Okay? Entonces, y eso es lo mismo para todos. Si ustedes van a colocar, por ejemplo, en el caso del acetato, entonces el producto que se utilizaría, o sea, el reactivo sería el acetato de sodio, por ejemplo, la sal. En este caso es un poquito más complicado porque este es un acetiluro. Los acetiluros normalmente se generan in situ, ¿ya? Y lo que se hace es que se hace reaccionar, se genera una sal, pero del acetileno, por ejemplo, con una base fuerte y eso genera una sal de un acetiluro. ¿Ya? Y etcétera, etcétera. O sea, en estos casos vamos a preferir utilizar la sal que utilizar el reactivo, digamos, el ácido conjugado. ¿Okay? ¿Dudas? ¿No? Vale, continuemos. Aquí dice, para cada una de las siguientes reacciones, entregue el producto de sustitución. Si el producto puede existir como estereisómeros, muestre el estereisómero que se obtendrá. Esto ya es nivel prueba, ¿ok? Para que se hagan una idea. Dice, yo tengo mi reacción, me están colocando la reacción, me están colocando el sustrato. Me están diciendo que el sustrato va a reaccionar con una alta concentración de una base fuerte, ¿ya? En este caso el metóxido, ¿ya? El ion metóxido. Entonces, si estoy colocando la base conjugada de un ácido débil, el metanol, la base es fuerte,
asumo que el nucleófilo también es fuerte y lo estoy agregando en una alta concentración, estoy favoreciendo la SN2 sí o sí. Si miro el sustrato dice 2S3S, 2-clorometilpentano. Lo vamos a llevar digamos, a nombre, o sea, de nombre lo vamos a llevar a estructura. El pentano, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no es cierto? Y es 2-cloro, 2-cloro, 3-metil, pentano. 2S tendría que tener, si yo miro el cloro que está arriba, tiene la mayor prioridad, la segunda prioridad la tiene en la cadena de la derecha, la tercera el metilo y el hidrógeno. ¿Ok? Entonces, si el cloro estuviese hacia arriba y el hidrógeno hacia atrás, la manecilla del reloj, ¿no es cierto?, iría al contrario, por lo tanto sería S. Entonces, si coloco el cloro hacia arriba, tengo S. ¿Ok? Ahora, por el otro lado, si tengo el metilo, tengo carbono, carbono, carbono abajo, carbono a la derecha, carbono a la izquierda. Entonces, carbono a la derecha, tengo el carbono a la izquierda tiene cloro, el carbono a la derecha tiene otro carbono y el de abajo tiene solo hidrógenos. Entonces, la prioridad la tiene la izquierda, después la sigue la derecha y después abajo el metilo. Tendríamos 1, 2, 3, eso está, ¿no es cierto?, igual que el cloro, que el carbono del cloro está en las manecillas del reloj, ¿no es cierto? Y tendría que ser para adelante también. Ya. Ahora, si ustedes se fijan, en todos tenemos todas las opciones, tenemos los 4 isómeros, ¿ok? Así que en realidad por el momento da lo mismo para dónde. Lo importante es qué es lo que va a suceder ahora. El haluro de alquilo, ¿no es cierto?, el haluro de alquilo va a tener ¿cómo se llama? Va a tener un carbono que es donde se va a producir la sustitución, ¿ya? La sustitución se va a producir por el nucleófilo, que en este caso es el ion metoxilo. Como estamos favoreciendo una SN2, el ion metóxido va a quedar por la parte posterior de donde está el haluro. ¿Okay? Entonces, si por ejemplo yo coloqué el cloro hacia adelante, esto significa que el metoxilo va a entrar por la cara trasera. Entonces, si este es el sustrato, el producto va a tener que ser necesariamente, este no cambia porque aquí yo no estoy haciendo nada, va a tener que ser necesariamente ese que está ahí. Se quedó por atrás. Si yo por otro lado coloco, por ejemplo, este sustrato, entonces el producto tendría que ser ese que está ahí. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque las sustituciones SN2 se producen a través de un mecanismo en el cual se produce una inversión de la configuración. ¿Okay? Entonces, lo que tengo que hacer aquí, entonces, en esta pregunta en particular, es ubicar, ¿no es cierto?, cuáles son los centros asimétricos y colocar el nucleófilo con la configuración contraria a la del haluro. ¿Okay? Eso va a funcionar para la A, la B, la C y la D. Luego para la E voy a tener 3-cloro, 2,2 dimetilpentano. Lo voy a dibujar aquí abajito. Entonces voy a tener 1, 2, 3 cloro, 2,2 dimetilpentano. No tiene configuración. ¿Ya? Eso significa que yo tengo que asumir que tengo la mezcla racémica, porque aquí en ese carbono de ahí, o sea, en el carbono que está unido al cloro, hay un centro asimétrico. Entonces puede ser R o puede ser S, en este caso va a tener que ser la mezcla. Yo tengo que asumir que es la mezcla. Ahora, si me doy cuenta,
el reactivo ahora es etanol. El etanol no es la base conjugada de un ácido débil, sino que es el ácido débil. Es decir, es un nucleófilo, pero es un nucleófilo débil. Por lo tanto, lo que debería estar yo favoreciendo es una sustitución tipo SN1. Y en una sustitución SN1, el producto también va a ser una mezcla racémica y por lo tanto no va a haber va a haber inversión de la configuración por un lado, pero también retención de la configuración por el otro, por lo tanto voy a obtener igual una mezcla racémica. Entonces el producto final es simplemente, ¿no es cierto?, los dos posibles isómeros. Voy a tener S, en donde voy a tener el O etilo más O etilo, ¿no es cierto? Voy a tener ambos posibles estereoisómeros, es decir, la mezcla racémica. ¿Okay? Y algo parecido se produce. Voy a tener que borrar. Voy a borrar este de arriba. Y en el caso del bromuro de bencilo, el bromuro de bencilo es ay, no sé por qué. Ahí está. El bromuro de bencilo va a ser ese de ahí. ¿Okay? Y ese es un haluro bencílico, que nosotros sabemos que puede reaccionar, pero en este caso va a estar reaccionando con un nucleófilo débil, por lo tanto que favorece la SN1, y además sabemos que aunque es un haluro primario, puede reaccionar con una SN1 porque tiene un carbocatión estabilizado por resonancia, y por lo tanto el producto también tendría que ser el producto de la SN1, ya lo vamos a dibujar acá, que sería, lo vamos a dibujar de esta manera, en este caso también el etilo. ¿Okay? Aquí no hay estereoquímica porque el carbono sobre donde se produce la sustitución no tiene un centro asimétrico. ¿Okay? Y finalmente, tenemos esta última pregunta que dice, proponga un mecanismo para cada una de las siguientes reacciones. Ambas reacciones que aparecen aquí son reacciones que uno a simple vista puede ver de que están generando reordenamientos de carbocatión. Cuando analizo la reacción con un poco de mayor detalle, me doy cuenta, ¿no es cierto?, que los nucleófilos, en ambos casos, es el agua, y el agua es un nucleófilo débil, por lo tanto favorezco la SN1. Entonces todo me indica que hay una SN1, de que hay una formación de un carbocatión, y que ese carbocatión se está reordenando. En el de la izquierda, yo tengo un ciclo de 4, que se convierte en un ciclo de 5. Entonces, yo tomo este ciclo de 4, ¿no es cierto? Me carga dibujarlo. Así, prefiero dibujarlo cuadrado. Entonces, tengo el ciclo de 4 que tiene, ¿no es cierto?, un metilo y un bromo. Ahora, el ataque del agua, ¿no es cierto?, se produce después de la formación del carbocatión. Entonces, lo primero que tengo que hacer es formar el carbocatión, que en este caso va a ser ese que está ahí.
Este carbocatión, si reaccionara directamente con el agua, generaría, ¿no es cierto?, el producto en donde el bromo se reemplaza por el agua, y ese no es el producto de la reacción que se muestra, ¿no es cierto?, aquí. Entonces, tiene que haber un reordenamiento. Para que se forme un ciclo de 5, la única manera es que la patita que está aquí migre hacia el carbono que tiene la carga positiva. Cuando pasa eso, voy a tratar de dibujar la misma geometría para que vean bien lo que está sucediendo. Se produce eso. Y la carga positiva queda sobre el carbono que perdió el enlace. Esto es lo mismo, si lo dibujo de nuevo, esto que está aquí es lo mismo que esto. ¿Ya? Y ahora cuando reacciona con el agua reacciona con el carbocatión y se produce el producto de sustitución. Pero como el agua es neutra, primero va a quedar con una carga positiva y después va a perder el protón, ¿no es cierto?, en una reacción ácido-base, y se va a generar finalmente el producto final. ¿Okay? La idea es equivalente en el compuesto de la derecha. Se lo voy a dejar un poquito de tarea para que lo vean. ¿Okay? ¿Dudas? ¿Nada? Ok. Entonces, vamos a terminar con este par de ejemplos que están aquí. Dice, cada una de las siguientes sustituciones nucleofílicas se han reportado en la literatura química. Muchas de ellas involucran reactivos que de alguna manera son más complejos que los que hemos utilizado hasta el momento. Sin embargo, usted debería ser capaz de predecir los productos por analogía con las sustituciones nucleofílicas de sistemas más simples. ¿Okay? Entonces, aquí tengo una molécula que tiene es un éster. Recuerden que ustedes ya tienen que reconocer los diferentes grupos funcionales. Tenemos un éster y tenemos un haluro en el carbono de la izquierda. ¿Okay? Eso es lo primero que tengo que definir. Si tengo una sustitución, entonces tengo que definir quién es el grupo saliente, quién es el que se va a ir, quién es el que se va a sustituir. Entonces, el bromuro sería el grupo saliente, y tengo que encontrar también el nucleófilo. El nucleófilo está en los reactivos, y en este caso es una sal, yoduro de sodio. El yoduro sería el nucleófilo. ¿Okay? Entonces, el producto tendría que ser el yoduro en carga negativa, ¿no es cierto?, reemplazando al bromo. Y el producto final entonces sería yodo, CH2, carbonilo o CH2CH3. ¿Okay? Luego, en la B, de nuevo tenemos un anillo aromático con un grupo nitro y al lado tenemos un CH2Cl. El haluro tendría que ser el grupo saliente. El carbono sobre el que se va a producir la sustitución sería un carbono benzílico. ¿Ya? El nucleófilo, en este caso, es el acetato de sodio, que ya vimos que el acetato, ¿no es cierto?, puede ser un potencial nucleófilo. El acetato sería, ¿no es cierto?, este. Entonces, este reacciona con el sustrato y el cloro, ¿no es cierto?, sale, y el producto entonces sería el grupo nitro, oxígeno, que fue el que atacó, y el resto de la molécula. Luego, en la tercera, tenemos el bromuro de alquilo, bien clarito, y tenemos cianuro de sodio.
la sal del ácido cianhídrico. ¿Ok? Y lo tenemos en una mezcla agua-etanol. Entonces tenemos CH3CH2 o CH2CH3, CH2H2 y el bromo. El cianuro, que sería nuestro nucleófilo, atacaría aquí y sacaría al bromo. Y el producto sería CN. Y finalmente tenemos otro anillo aromático que tiene ahora agua en un medio básico, es decir, tenemos OH menos. Y los OH menos son los que pueden atacar, ¿no es cierto? Y sacar al cloro. Y ahí el producto tendría que ser CN, CH2, OH. ¿Está claro? ¿Sí? Esos serían algunos ejemplos, ¿no es cierto?, de sustituciones nucleofílicas, de ejercicios de sustituciones nucleofílicas. Y ya, para que ya mañana podamos ver el tema de la eliminación, ¿no es cierto? Ya vimos la sustitución. Ahora tenemos que ver la eliminación, que sería la reacción contraria, la reacción reversa de la adición. ¿Okay? Y con eso cerraríamos un poco el ciclo de esto de adición, eliminación, sustitución. ¿Okay? Que sería la unidad 2, digamos. ¿Okay? ¿Dudas, consultas? ¿Todo bien? Vale. Ya, chicos, si no hay más consultas, nos vemos mañana, ¿vale? Vale, profe. Ya, profe, Vale. gracias. Vale, profe. Vale, chao, chao. Gracias. Chao, Chao, profe. profe, gracias.